Vamos a continuar con estas charlas acerca de las orientaciones de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Ahora le toca el turno a Ciencias Acuáticas. Entonces, vamos a tener esta charla igual con una especialista, profesora de la escuela. Las va a presentar ahora Blanca y a dos colegas también que ya están desempeñándose profesionalmente. Adelante, Blanca, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, tenemos con nosotros para el panel de ciencias acuáticas a la doctora Elsa Arellano. Ella es licenciada en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó la maestría en ciencias por el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y obtuvo su doctorado en ciencias por la Universidad de Edimburgo en Escocia, en el Reino Unido. Actualmente, la doctora Arellano es profesora investigadora perteneciente al Grupo Interdisciplinario de Sistemas Terrestres en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También nos acompaña la maestra Julieta Dapa Zapaín. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos por la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Actualmente la maestra Dapa es consultora externa, especialista en calidad del agua de la Comisión Nacional del Agua, o sea, la CONAGUA. También tenemos el gusto de contar con nosotros con la maestra Carla Selene Jiménez Saldaña. La maestra Jiménez es licenciada en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por el posgrado de Economía de la UNAM. Además, está realizando estudios de especialidad en Economía y Gestión del Agua en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente, la maestra Jiménez se desempeña como jefe de proyecto dentro de la Subgerencia de Control de Obligaciones Fiscales en la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua. Pues estas son nuestras tres panelistas e invito a la doctora Elsa Arellano a que nos dé una breve presentación del área. Adelante, doctora. Claro que sí. Muchas gracias, Blanca. Gracias al director José Luis. Bueno, les voy a hablar muy brevemente de qué es lo que hace alguien que trabaja en ciencias acuáticas y pues trataré de dar una perspectiva lo más amplia posible, que como verán también es algo muy complicado. Pudiera parecer que pues simplemente se estudia el agua y ya, ¿no? Pero pues el agua tiene un montón de interacciones con todos los sistemas que conforman este planeta. Entonces, pues en una incipiente definición, pues las ciencias acuáticas son todas aquellas ciencias de la Tierra que se van a encargar de estudiar los ambientes que fungen como reservorios del agua terrestre. Pero la cosa se complica porque dependiendo el estado de la materia en que se encuentra el agua y los lugares en donde estos se ubiquen, y también las interacciones que tienen con todas las demás esferas terrestres, pues va a recibir diferentes nombres, ¿no? Bueno, de hecho, todas estas ciencias, dependiendo cómo las querramos ver, también entran dentro de otras cajitas, ¿no? Otras clasificaciones. Pero bueno, las menciono desde la más grande, que es la oceanografía, que es la que se encarga de estudiar las características biológicas, químicas, geológicas, ópticas, físicas de los océanos y de los estuarios, como agua litoral o aportes hacia el agua o esta interacción océano-aguas epicontinentales. La otra muy grande, que de hecho creería yo que en México es de las que más representantes tienen desde la perspectiva científica, que es la limnología, que se encarga de estudiar las mismas características que mencioné del océano, pero en aguas epicontinentales, ¿no? Y por aguas epicontinentales entendemos a los lagos, los ríos, los arroyos, los estanques, los humedales. Pero obviamente va a haber otras ciencias, ¿no? Encargadas de estudiar el agua en otros reservorios que de hecho han derivado de otras ciencias. La glaciología, por ejemplo, pues se encarga de estudiar los glaciares y el agua congelada, no solamente en las altas latitudes, sino también en altas altitudes, es decir, en las altas montañas. Y tenemos también a la hidrología e hidrogeología, que se encargarán de estudiar la distribución y movimiento del agua epicontinental y subterránea,
y también las interacciones entre ellas. Entonces, se ponen como en cajitas diferentes y las puse como por el tipo de estado que tiene el agua y dónde están estos reservorios ubicados, pero como verán, sus interacciones son complicadas, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los que trabajan con ciencias acuáticas? Pues una de las cosas que se hace es realizar estudios comparativos, ¿no? De datos a largos plazos, como ahorita vamos a ver en el caso del océano. También desarrollan modelos, desarrollan teorías para abordar muchísimas preguntas que hay en torno al agua y cómo es que los seres humanos y los seres vivos la ocupamos y cómo tiene que ver también con los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entonces, incluso el movimiento del agua por sí, ¿no? Es algo que a los físicos les encanta también modelar e interpretar y ver de dónde a dónde va. A los geólogos, por supuesto, el movimiento del agua les interesa mucho porque percola dentro del suelo y también dentro de las rocas y genera un montón de reacciones químicas. Y por supuesto, la química del agua como tal, que está en interacción con por dónde pasa, con quién se vincula, a quién disuelve, a quién derrite, etcétera, etcétera. Otra parte que sería más la biológica, enfocada un poquito a eso, o a la parte biológico y ambiental, pues son los organismos que viven en el agua, que si los ubicamos, los seres acuáticos no son iguales a los seres terrestres y tienen un montón de adaptaciones y evoluciones bastante interesantes. Y por supuesto los ecosistemas acuáticos que brindan muchísimos pues servicios y también un montón de comida para los seres humanos, lugares de recreación, lugares que sirven como ambientes turísticos, muchas cosas que nos vinculan con ellos. También los movimientos de los materiales dentro y fuera de los ecosistemas acuáticos o de los mismos ambientes acuáticos, pues son importantes de estudiar, los flujos, el tiempo que toma, etcétera, ¿no? Y todo al final va a dar incluso a cuál es el uso que le damos los seres humanos al agua y qué tipo de agua y con las características que tiene podemos acceder a ella fácilmente en todas las actividades que utilizamos, ¿no? El agua, que prácticamente son todas, absolutamente. Entonces, las ciencias acuáticas se encargan de estudiar procesos a diferentes escalas de tiempo y también a diferentes escalas espaciales. Y van en todos los espectros totalmente. O sea, podemos estudiar estas características del agua o estos procesos acuáticos o los mismos organismos, cómo se comportan desde menos de un segundo hasta la escala geológica que abarca millones de años. Y por supuesto también en las escalas espaciales podemos ir pues no solo desde milímetros, sino desde micras hasta ecosistemas, pasando por todo el océano, pasando por las diferentes escalas geológicas, cómo se conformaban los océanos del pasado y cómo interactuaban con la atmósfera, obviamente la criosfera, litosfera, biosfera, etc. Bueno, los científicos acuáticos en realidad trabajamos desde los límites de muchas disciplinas. Se forman muy fácilmente trabajando en los ambientes acuáticos, como en otros que ya les platicarán o les platicaron. Se forman grupos interdisciplinarios de manera muy natural. De hecho, parte de lo que a mí me encantó al escoger, digamos, la carrera o parte de mis ramas en la oceanografía, es que no solo me tenía que quedar con los organismos, aunque me encantaba trabajar con ellos, pero tenía que trabajar con un montón de otros colegas de diferentes disciplinas. No entendíamos en realidad, o yo no entendía solamente desde una perspectiva biológica, por ejemplo, cómo es que funcionaba el océano. Entonces pongo aquí dos ejemplos donde interaccionan físicos con biólogos, ¿no? En particular en la oceanografía, para entender los mismos procesos físicos que tienen los organismos en los sistemas acuáticos o cómo los procesos biológicos afectan a la física del océano mismo. También hay interacciones entre químicos y biólogos, donde juntos tratan de comprender cómo todos los componentes químicos de los cuerpos de agua interactúan con los seres vivos y a su vez cómo se deja después un registro, por ejemplo, en el fondo de los sedimentos y a partir de ahí cómo los geólogos o los paleoceanógrafos pueden reconstruir las condiciones del océano del pasado, ¿no? Entonces, se puede trabajar desde una escala global, incluso, esos ya es totalmente los intereses, hasta escalas locales. Entonces, hay quienes se encargan de tratar de comprender los cambios globales, ¿no? Cómo se cuantifican los flujos desde las solo aguas epicontinentales o desde una cuenca muy particular. Todo eso podemos ir trabajando de escalas macro, escalas micro, y es súper interesante entender todas estas conexiones. Y por supuesto, tratando de tocar esa área mucho más humana, pues las escalas locales, que son las que generan un montón de problemas, ¿no? Con los organismos.
cómo es que también los problemas de contaminación o de suministros de agua potable o de problemas de conservación, incluyendo la extinción de especies acuáticas, de especies litorales o de especies de aguas epicontinentales, todo eso va siendo afectado desde la escala local hasta la escala global, que es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno quiere trabajar en esto, no necesariamente te tienes que quedar solamente a nivel, digamos, académico, que por supuesto es muy interesante y a mí, pues, yo escogí eso y por eso por eso es que me quedé en la parte académica, ¿no? Porque me interesaba más la investigación básica al respecto. Pero definitivamente pueden trabajar en agencias gubernamentales, en el sector privado, porque todos estos trabajos necesitan también una interdisciplina. Ver otra vez desde esos límites en qué momento la ciencia o la investigación básica se tiene que poner aplicada. Y con muchos problemas que existen en la actualidad, definitivamente incluso tocan otras áreas que pudiéramos pensar que no tienen nada que ver, pero definitivamente se necesitan cada vez más, como es política y legislación, por supuesto la parte de economía, porque el agua está tocando a muchísimos sectores y la misma escasez o la misma contaminación definitivamente va a afectar a muchísimos sectores económicos, ¿sí? Hay quienes gustamos mucho de comunicación de la ciencia, entonces dentro de mis hobbies está ese, pero a la vez hay gente que se dedica plenamente a eso y le encanta difundir la ciencia desde la perspectiva acuática. La conservación y gestión de vida silvestre, por supuesto, tocando obviamente muy cercana a la parte ambiental. ¿Y por qué no educación? ¿No? A través de la educación es como todos nos enteramos de cómo funciona nuestro planeta desde esta perspectiva. Entonces, independientemente de lo que hagan los acuáticos, todos sus diversos roles son fundamentales para comprender y obviamente para proteger estos ambientes. Y bueno, como para terminar este súper resumen general, puse aquí como unos 4 recortes de páginas web sobre qué es lo que ahorita está muy en boga, sobre todo para trabajos que incluso se han ido abriendo en la actualidad, ¿no? Uno tiene que ver, por supuesto, con la observación del océano. No sé si sepan, pero estamos en la década de los océanos y definitivamente ante todos estos cambios globales tan intensos, la parte de observación vinculada al cambio climático, ¿no? Cómo es que el océano va a empezar a modificarse de manera muy severa, es algo que está ahorita totalmente vigente, ¿no? GOES, que es el Global Ocean Observing System, de hecho está contratando a especialistas que quieran trabajar con cosas de, les digo, observación, monitoreo, modelado, etcétera, etcétera. Otra parte que tiene más que ver con el sector humano, pues obviamente está a cargo de las Naciones Unidas, y uno de ellos es el agua, ¿no? El acceso al agua potable, el acceso al agua limpia, tratar de que los ecosistemas y los sistemas de aguas epicontinentales no estén tan contaminados porque causan problemas de salud pública muy severos y se está agotando el agua que incluso las mismas personas que tenemos la facultad o pues sí, la gran ventaja de tener agua muy fácil o de conseguirla muy fácilmente, también estamos en miras de que ya no sea tan sencillo. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con legislación. Hay zonas donde las industrias más grandes están acaparando un poco las actividades locales y eso obviamente genera problemas económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Y el otro gran tema, que por supuesto no lo podemos de ninguna manera hacer de lado, pues son todos estos impactos de fenómenos ambientales muy, muy severos, ¿no? Todas estas pues inundaciones muy severas que están ocurriendo, un montón de problemas de cómo se están talando grandes áreas continentales, pues definitivamente ya no hay quien sostenga el suelo y todo se empieza a deslavar, empieza a haber problemas incluso de sobreinundaciones o de sequía o desertificación y todo esto producido por los grandes cambios, ¿no? de este siglo. Y pues definitivamente las ciencias de la Tierra tienen un enorme potencial, en particular todo lo vinculado con el agua. Y pues eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias, Elsa. Pues ahora entonces vamos a platicar también con Selene y Julieta. El doctor Palacio les va a empezar a hacer algunos comentarios y preguntas para ordenar el conversatorio. Adelante, doctor Palacio. Bueno, gracias, Blanca.
tenemos una serie de preguntas que son preguntas guías, pero no están escritas en piedra, ¿verdad? Pues quisiéramos preguntarles a Julieta y a Selene, ¿por qué eligieron esta área? ¿Por qué se dedican ustedes a cosas del agua? A lo mejor es muy simple la respuesta, o a lo mejor es más compleja, no sé. Podemos empezar contigo, Selene, si gustan. Hola, muchas gracias. Pues yo lo personal lo elegí precisamente yo siempre he tenido la idea de que el agua es vital e imprescindible para todo. Y siempre como que estuve consciente de la problemática que aumenta cada vez más en cuestión del agua, aunque no sabía cómo enfocar el estudio o cómo analizarlo o qué hacer. Entonces, conforme fui conociendo las materias, las optativas, me fue gustando mucho más por la interacción que tiene. Desde que conocí la escenografía, todos los ciclos, cómo todo se conecta con todo, eso me encantó. Y lo vi sobre todo también en la parte aplicada, que es como tal cual lo que desarrollas teóricamente lo plasmas o lo ves simplemente en un lago, lo ves tal cual, luego es lo que a mí me apasionó más, o sea, que fuera aplicado, totalmente aplicado. Siempre fui con eso porque se me hacía más divertido, y conforme fui conociendo las optativas, me fue apasionando más, hasta que poco a poco me fui apasionando más por el agua subterránea que por las otras áreas, pero básicamente fue por eso, porque por todas las interacciones, por la importancia que tiene todos los recursos hídricos de todos los tipos, de todos los ámbitos, y por lo aplicado que puede ser para todos los sectores. Gracias, Julieta. Y bueno, buenas tardes a todos los muchachos que andan por aquí. Bueno, básicamente todo empezó desarrollando todo el plan de estudios, ¿no? O sea, está bien al principio no saber qué es lo que queremos, pero conforme vamos tomando las materias, es conforme vamos aprendiendo y viendo para dónde nos interesa, ¿no? Y que es curioso que, bueno, en el plan de estudios, ya cuando empieza a ver que atmosféricas, que acuáticas, ya lo ves como que ya cuando vas a tomar la decisión. Pero justamente es cuando ahí te replanteas muchas cosas, ¿no? Cuando dices, ay, esto me lo hubieran dicho antes, esto me hubiera interesado saberlo antes, pero ya cuando están ahí, o sea, bueno, en mi caso muy particular fue que me empezó a latir el corazoncito, ¿no? De ciencias acuáticas, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, porque simplemente empiezas a ver justo estas interacciones que tiene con bastantes medios y también, yo también dije, ¿no? O sea, el agua está en todas partes podemos verlo, ¿no? En todas las esferas, ¿no? De ciencias de la Tierra, porque es muy interesante, ¿no? O sea, como el agua en el espacio, ¿no? De ciencias espaciales, el agua en tierra sólida, el agua en la atmósfera, el agua en las ciencias ambientales. Y es así como dices, ok, voy a empezar a tomar mi decisión y creo que es lo que esto me interesa, ¿no? Bueno, y eso es como la parte de por qué ciencias acuáticas por ahorita, para no abarcar más. Y tal vez digamos que cuando uno dice agua, pues está hablando de uno de los grandes temas, ¿no? No solamente por el agua en sí mismo, sino por todas las implicaciones que tiene todo lo demás. Hay quien dice que agua hay suficiente, el problema es cómo se gestiona y se administra, ¿no? Pero bueno, ahorita a lo mejor nos pueden comentar algo. Blanca, si quieres continuar. Sí, claro. Pues a ver, otra pregunta. ¿Por qué no nos describen, Julieta y Carla Selene, brevemente en qué consiste el trabajo que ustedes realizan en sus respectivas lugares de labor? Empezamos pues ahora con Selene. Gracias. Bueno, yo ahorita estoy en el área de fiscalización y recaudación en la Comisión Nacional del Agua. Me encuentro en las oficinas centrales. Básicamente lo que hacemos es un área pequeña, somos como 8 personas
pero es bastante importante porque lo que hacemos es pura investigación en cuanto a los contribuyentes, cuánto han recaudado a lo largo del tiempo, en qué han recaudado los sectores, los tipos de sectores industriales, cuánta agua consumen, cuánta agua la Conagua les ha dado, cuánto en realidad han consumido, cuánto en realidad ha recaudado la Conagua, cuánto han gastado los contribuyentes en medidores. Entonces, básicamente vemos todo lo que tenga que ver con dinero y agua y aplicado a las normatividades actuales. También, bueno, lo que me han dejado últimamente es comparación de normas oficiales mexicanas, porque se van a cambiar algunas. Entonces, tenemos que comparar las antiguas con las propuestas actuales, en cuanto a tarifas, a cuotas por el agua, en cómo se calculan esas cuotas, por qué las van a calcular, a quiénes las van a aplicar, quiénes son los contribuyentes afectados, beneficiados, etcétera. Todo eso en cuanto a investigación es lo que hacemos. Julieta. Sí, bueno, básicamente yo estaba como especialista en calidad del agua en un proyecto muy grande. Casualmente, y me pareció fantástico que en la plática anterior, Felipe, de hecho, yo no sabía que él también estaba trabajando en el mismo proyecto que yo estaba trabajando. Me parece muy curioso y ya estaba justamente trabajando en la parte de agua, de calidad de agua. Mi misión en el trabajo básicamente era organizar a las dependencias, justamente en la que estaba Felipe y otras cuantas más, para coordinar cómo se desarrolla un muestreo en un proyecto tan grande como el que implica la recuperación integral de un lago, ¿no? Que justamente viene a colación con eso de ser interdisciplinario y desarrollarse con bastantes dependencias, más allá de que si somos de ciencias de la tierra o somos ingenieros o somos biólogos o somos lo que seamos, es muy importante como que ya en campo, ya en trabajo, coordinar y tener estas habilidades de comunicación con todas estas dependencias y sobre todo pues las personas, ¿no? Y básicamente el trabajo era ese, coordinar a las dependencias más esta parte de estar de responsable como persona de la calidad del agua en un proyecto. Eso básicamente. José Luis, ¿le quieres preguntar? Y muy bien. Bueno, ustedes están desempeñándose en un campo, bueno, relacionado con el agua, pero ¿qué tanto les ayudó lo que aprendieron en la carrera y qué tantas otras cosas tuvieron que aprender para poder desempeñarse donde se están desempeñando? Selene. Bueno, en lo personal, como que tiene que ver mucho dónde te desenvuelvas. Yo creo que es importante cómo te desenvuelvas, dónde te desenvuelvas y a quién conozcas, porque definitivamente casi todas las materias que tomé de optativas y del área de ciencias acuáticas me sirvieron y me sirven ahorita. De hecho, creo que sí extrañé aún más tomar mejor las clases de normatividad, pero un consejo que les puedo dar es que tómenlas y absorban lo más que puedan, porque si lo quieren algo para trabajar en algo gubernamental, la norma siempre va a ser tu bandera principal. Pero algo también que me ayudó muchísimo fue la maestría. Y sobre todo, a mí lo que más amo de esta carrera es que sea interdisciplinaria, que no te quedes con una sola cosa. Entonces, cuando yo tomé la decisión de tomar una maestría en economía, precisamente fue por esa línea, porque en lo personal, para mí tomar una maestría de ciencias de la tierra otra vez, era como repetir algunas materias, como que repetir lo mismo y yo lo sentía como muy cerrado. Entonces yo quería como entender, porque siempre nos lo han dicho, esa capacidad que tenemos de poder vincular diferentes áreas. Y de hecho es la habilidad que tenemos que desarrollar.
Entonces, la maestría en economía se me hizo totalmente indispensable, sobre todo porque se aplica a los recursos naturales. Entonces, con el conocimiento que tenemos y ahora la economía, pues se expanden muchas ideas y precisamente la maestría fue lo que me ayudó a estar aquí, porque mi jefe, que fue el que me contrató, fue lo que más le llamó la atención, que tenía ese conocimiento tanto de la parte económica como de la parte en sí del sistema tierra, y vincular y tener esas dos perspectivas es muy importante, porque yo trabajo con economistas tal cual y a veces ciertos temas o ciertas definiciones que nosotros ya conocemos o lo vemos súper normal, para ellos es súper nuevo y eso aporta mucho. Entonces, se hace una retroalimentación bastante importante y es aplicado ya a la solución de una problemática actual y real. Y entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Lo que a mí en lo personal, lo que me ayudó más fue la maestría, pero una maestría diferente, o sea, una maestría que te aporte mucho más y que te desarrolle más de diferentes enfoques y metodologías. Eso te ayuda mucho. Y también yo creo que cosas de programación e idiomas también te ayuda bastante. Julieta, cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno, digamos que en la licenciatura hice la tesis con un tema de ríos, eh, ríos limpios, digámoslo así, y, y bueno, digamos que todo lo que nos enseñó la carrera fue como que súper importante, fue muy, muy bueno, pero después dije yo, ¿y qué sigue, no? Entonces, bueno, también recomendación a los alumnos y todo esto, también sería como que vean las becas de movilidad y cosas así interesantes para hacer clic con demás personas, porque yo a raíz de que me postulé para una beca, conocí a doctores de España solamente por el hecho de postular. Entonces, después ellos mismos fueron quienes me dirigieron en el proceso de poder aplicar a una beca para, para la maestría que fue en España. Entonces, afortunadamente sí salí seleccionada después de un rudo proceso entre muchos latinoamericanos, porque no era nada más para mexicanos, era para latinoamericanos. Y entonces dije, quiero conocer la contraparte de los ríos limpios, entonces yo me fui por el agua residual. Entonces me fui para desarrollar un poco de tecnología que tratara como esta temática. Y bueno, ya también aprovechando esto que nos comenta Selene, de que tenemos que abrir un poco más el espectro de básicamente lo que las ciencias de la Tierra son. También, ahorita me acabo de enterar, Selene, que estamos en el mismo, yo soy una generación anterior, pero de economía del agua, en la UAM, justamente, también esto se me hace muy curioso que estemos aquí las dos. Pero sí, o sea, tenemos que ampliar el espectro y que no nada más es como ciencia, 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 ciencia. O sea, si ese es tu gusto, si esto es lo que tú quieres, adelante. Pero también hay que ver más allá. Y creo que eso es parte de la clave para poder, una, desarrollarse ya en el campo laboral y dos, encontrar tu lugar feliz, digámoslo así. Blanca, ¿quieres continuar? Sí, les quiero preguntar a las dos en particular, ¿cómo ven el mercado laboral específicamente en su área de trabajo? Si quieres, Selene, empezar. Bueno, específicamente en el área del trabajo, si me restringo exclusivamente a como el área en el que estoy, es difícil, porque el área es muy pequeña y el panorama de vincular, ser interdisciplinario, o sea, vincular a personas de diferentes campos para crear como más retroalimentación, una retroalimentación como más rica en conocimiento, todavía es limitada. O sea, depende, la verdad, depende de mucho de la persona quien está a cargo. En este caso, mi jefe sí ha tenido como esa idea de
mezclar a varias personas de diferentes lugares para que cada quien aporte algo diferente y se cree un espacio así más chido, pero hay personas en otras áreas que no tienen esa idea. Entonces, se restringe mucho, la verdad, a las personas que estén a cargo en el área. Si el enfoque que tengan o el que quieran manejar. Si nos vamos a otro aspecto ya más general como de área laboral, pues la verdad hay un buen. Yo he descubierto bastantes, ya sea nacional o en otros lados, hay como ahorita mucho más que cuando estaba como estudiante. Entonces, cuando estaba como estudiante, la verdad era un poco más limitado, pero ahorita con todo lo del cambio climático, las crisis del agua, el estrés hídrico y todo, han salido cada vez más consultorías, más organizaciones, que abren muchas puertas, sobre todo a las partes de Latinoamérica. Entonces, yo creo que sí pueden buscar, sobre todo en Estados Unidos, que están generando mucho. Y pues la verdad, si están empezando como con la carrera, yo les aconsejaría que le inviertan un buen al idioma de una vez, si ya lo saben o si no, y a programar. Y yo creo que ya con manejar datos y el idioma ya pueden postularse a un mercado laboral más amplio, pero yo creo que sí es cuestión de buscarle y ver que poco a poco ya la gente empieza como a ser más interdisciplinario y absorber a diferentes áreas, y ahí es donde tenemos ya la puerta accesible. A lo mejor todavía en el área donde estoy es un poco cerrado, pero de que hay personas sí ya con esa visión, sí las hay, eso sí. Muy bien, Julieta, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, creo que en esta parte es un poco complejo, o sea, sí es complejo y yo creo que no deberían de desanimarse, o sea, creo que, y se los digo por experiencia, o sea, es difícil entrar a un campo laboral dominado por cierto tipo de profesiones, creo que sí es por esa parte, ¿no? El, el saber que, mejor dicho, el hecho de que tú entres como licenciado, eso no te hace menos, y también como consejo general a tomar en cuenta como el de los idiomas, como el de programación. Otro muy importante que yo les daría, casi es de vida, sería que se juntaran como con estos grupos de derechos humanos y que se enteraran de cómo es realmente, cómo uno se tiene que desarrollar laboralmente en ya un campo de trabajo, porque es complejo, es difícil ya cuando estás adentro, y mantenerte creo que es lo que más puede llegar a costarte, ¿no? En general, sí, yo les alentaría a que sigan buscando, que no se desanimen y que más allá de que México tenga mucha propuesta, acuérdense que muchas de las propuestas vienen por afuera, o sea, vienen de organismos internacionales. Entonces, es fundamental actualmente que sí se desarrollen bien en sus idiomas y que estén muy seguros de sus conocimientos, porque los tienen, ¿eh? Y la carrera es lo que les da ese conocimiento para poder ir a desarrollarse de una buena manera en el campo laboral. Bueno, José Luis. oye, Julieta, mencionaste un tema que no habíamos visto en la sesión anterior, pero hablaste de la movilidad. No voy a comparar las oportunidades de movilidad que hay ahora con las que yo tuve en un momento. En aquel entonces casi no se podía salir a ningún lado, pero hoy en día hay muchas oportunidades, muy competidas, ¿no? Todas, tampoco es de a gratis. Pero ¿tú qué dirías, Julieta, con respecto a estas oportunidades de movilidad? ¿Qué tan importantes pueden ser? O que nos platiques a ti qué tanto influyó en tu formación y en tu forma de ver las cosas e incluso en tu situación laboral actual. Sí, bueno, creo que en el país hay muchas oportunidades en general, por no decir las maestrías y todos estos proyectos de doctorado, pero creo que sí es importante mirar hacia afuera para volver a enfocar hacia adentro. ¿Por qué?
porque los sistemas que tienen en otros países sí son bastante mucho más diferentes a lo que estamos acostumbrados en México, y creo muy, 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 muy importante que vean como esta, ay, es que no me quiero meter en problemas, como el hecho de saber que lo estamos haciendo bien, pero ¿qué nos falta para poder seguir desarrollándonos como científicos? Porque mucho de esto viene de, les digo, los proyectos que tienen, por decir, la Unión Europea. Pues estamos hablando de que están financiados por grandes, o sea, grandes cantidades de dinero, y también que eso tenemos que aprender a hacer como científicos. Tenemos que aprender a jalar proyectos hacia nuestras universidades, hacia nuestras líneas de investigación, y eso sí no está en la carrera, y esas son las herramientas que necesitamos para seguir como que, bueno, perdón, para seguir desarrollándonos en nuestras líneas de investigación y desarrollar todo esto que nos apasiona. Y es ahí cuando, bueno, yo de manera personal, les diría como de, bueno, o sea, sí me gusta mucho el agua, sí me gusta mucho todos estos temas hídricos, pero ahí es donde entra la parte económica, ¿no? Y desarrollar más herramientas para poder seguir en la línea que nos apasiona. Creo que es eso. Pero digamos, tu experiencia de haber estado en otro entorno, en otro ambiente, tú digamos, dirías que te enriqueció en cuanto a conocimientos y en cuanto a tu profesional, tu Mucho. profesional. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque te enseñan a trabajar como trabajan ellos. Y no es igual. O sea, está bien, sí tienen una calidad de vida, sí, sí la tienen, pero hacen ese balance. Y ese balance de, bueno, esto es tiempo para trabajar, esto es tiempo, digamos, personal, y tener ese profesionalismo, creo que es contundente para desarrollarte en cualquier ámbito laboral. Eso es lo fundamental, el aprender cómo se desarrolla otra metodología de trabajo y saber que nos podemos adaptar. El gran spoiler de esto sería como de que, y se los digo de verdad a todos los estudiantes, es que como mexicanos y como personas que radicamos en este país, sabemos que nuestro esfuerzo va a ser recompensado, porque los mexicanos somos de las personas más duras para trabajar. Y en el extranjero eso lo reconoce. Muy bien. A Selene me gustaría preguntarle, tú estás trabajando agua subterránea. Entendí eso. La parte de agua subterránea, pues es todo un gran tema, ¿no? En nuestro país, que se aborda o se ha abordado a lo mejor no de manera tan clara o tan atinada. A lo mejor estoy equivocado, tú me corregirás. Pero sin lugar a dudas, todo el tema de agua subterránea también abre un enorme campo de trabajo para los egresados o para los interesados en estas áreas, ¿no? No sé si nos puedes compartir alguna experiencia o tu opinión en general. Sí, claro. Bueno, actualmente trabajo no tal cual como agua subterránea per se, son las dos, agua subterránea y superficial. Mientras haya dinero de promedio, ahí entra mi campo, ¿no? Pero yo en lo personal, desde que empecé a elegir las optativas del área, siempre me fue gustando más agua subterránea, precisamente porque sí hay mucho desarrollo y todo, pero todavía por la complejidad del agua subterránea, en comparación al agua superficial, hay menos investigación. Y ya aplicado así como al caso real, a las ciencias así tal cual que se requieren aquí para hacer análisis y aplicarlo, pues hay mucho menos. Y son investigaciones que son, pues, o sea, seguimos utilizando a veces información de los 80s y pues, o sea, ¿cómo vas a dar como un dato real con información de los 80s? Entonces, hace falta como ciencia dura y básica todavía en el agua subterránea para que pueda ya, pero actual, para que pueda aplicarse ya a políticas. Eso yo creo que ha sido como un problema y sí, o sea,
es importantísimo para todos, sobre todo por la demanda, que cada vez ha aumentado, de hecho. O sea, cada vez antes era más superficial y que subterránea, ahora ya se están usando a la par, precisamente por los avances que se tiene para poder accesar al recurso. Pero sí, yo creo que en la parte de agua subterránea sí sigue faltando como ciencias duras, entonces sí se podrían ir por ahí. Yo tuve la suerte de estar en las materias hidrogeología 1 y 2 con el profesor Escolero y sí, o sea, fue un mundo nuevo y diferente y bonito. La verdad, la hidrogeología siempre me ha gustado y me seguirá gustando mucho más que la superficial, pero sí, o sea, yo creo, yo soy esa línea que sí, si van a estudiar como algo así de agua subterránea, pues vayan como a toda la gama y paleta de colores que hay de investigación en el agua subterránea, porque no acabamos y falta mucho. La verdad falta mucho, sobre todo conociendo nuestro país. Si vas al sur es totalmente un mundo, así vas al norte y todo. Si solo hablamos de agua subterránea, ir al sur es un mundo, ir al norte es otro mundo, ir al centro es otro mundo. Entonces es lo bello y de eso también, ¿no? Que es tan complejo y tan bonito, estando en el mismo sitio todo lo que puedes conocer y aprender. Entonces sí, bueno, en mi enfoque de agua subterránea sí es como lo que falta. Muy bien. Gracias, Blanca. Bueno, pues los y las estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de nuestra escuela, pues tienen que escoger la orientación a la que se van a ir ya en el tercer semestre. Entonces, mi pregunta para las dos es, ¿qué le recomiendan hacer a un o una estudiante para definir la orientación que deben elegir dentro de la licenciatura en Ciencias de la Tierra? ¿Qué nos dices, Selene? Lo primero, que yo creo que es básico para hacer lo que quieras hacer, pues es que te guste. O sea, pero la verdad, yo conocí a varias personas, no solo de ahí, sino como de otras carreras, que elegían una área o elegían lo que sea, pensando que ahí va a haber más trabajo o cosas así. Pero la verdad no, o sea, si a ti te gusta algo, lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien, vas a conseguir trabajo, o sea, vas a poder salir adelante porque tú solito haces bien las cosas porque te nace hacerlas, te nace investigar, te nace trabajar duro, te nace echarle ganas a las cosas. Pero si no te gusta, aunque sea según el trabajo donde vas a encontrar, o sea, el área donde vas a encontrar más trabajo, no lo vas a encontrar porque no vas a salir con esa pasión que la gente identifica, como esas ganas que la gente que te contrata identifica en ti. Y eso es algo real. O sea, una cosa es tener conocimiento y lo que sea, pero al momento de que haces una entrevista de trabajo, no solo se fijan en eso, se fijan en la actitud que tienes, en cómo transmites ese conocimiento, en cómo transmites ese conocimiento a las otras personas. Algo que me llamó mucho la atención de Julieta y que es algo, o sea, es un detallito que nadie, o sea, que mucha gente no lo identifica. Ella fue a otro país y no habló del conocimiento tal cual adquirido, habló de las habilidades. Esas habilidades es cómo trabajan las otras personas, cómo regresas y lo aplicas acá. Eso no lo aprendes si no te gusta, o sea, te tiene que apasionar lo que haces. Entonces, yo creo que primero siéntense en un espacio seguro y piensen, ¿qué es lo que me gusta más? Me gusta más el agua, me gusta más la parte ambiental, me gusta ver el espacio. ¿Qué me gusta? Porque eso es lo primero para todo. Si no te gusta algo, no lo vas a hacer bien. O sea, es bien enfoque. Si no te gusta algo, no lo vas a hacer bien. Entonces, primero ve si te gusta. Y ya de ahí, poco a poquito, vas haciendo una lluvia de ideas. ¿Qué te puede ayudar más? ¿Con qué herramientas tienes? A lo mejor ya si te gusta más en la parte espacial y no sabes programación, ok, le voy a meter más a la programación. O sea, son esas cosas, pero creo que es primero como analizarte para después tomar una decisión, porque no es trivial la decisión. Ya después no puedes, como, no es muy fácil volverte a echar para atrás a otra área, la verdad. Entonces sí, tomen su tiempo para pensar si les gusta, y pueden ir probando, ¿eh? También pueden meterse a oyentes
yo una vez hice eso, como que me metí oyente a una que otra materia de otras áreas para ver como qué onda, si me gustaba, si no me gustaba, y eso también ayuda mucho. O preguntar, como ahorita estos foros, preguntarle a otras personas de otras generaciones también ayuda muchísimo. En el Facebook pueden preguntar. Eso es como, yo creo que lo importante, lo primero. Gracias. Julieta, ¿qué opinas? Sí, o sea, bueno, nunca me lo había puesto a ver como Selena, de que sí me gustaba, así. No, yo me fui más como por el área experimental, ¿no? Ir a ver si sí era lo mío o no era lo mío, ¿no? Y eso fue con las materias, ¿eh? O sea, el hecho de acompañar igual a mis compañeros de otras orientaciones a sus materias, justamente ir a seminarios, ir a que te cuenten básicamente de qué trata y que tú digas, mi corazón late por eso, yo siento en mi ser que ese va a ser, eso es a lo que quiero dedicarme, por lo menos por ahora, digamos, para buscar su tema de tesis o su, bueno, en este caso sí sería como el tema de tesis o alguna actividad que se relacione a lo que les gusta. Pero sí, o sea, básicamente sería que prueben. Y está bien no saber ahorita, está bien no tener ni idea, estar confundidos, está bien. Solamente va a llegar el momento donde se tengan que enfocar a buscarle la solución y cuando le busquen la solución, sigan lo que les dice su sentido común y que digan, sí soy bueno para esto no soy bueno, vamos a darle. Y ya. Bueno, pues ya tenemos el tiempo encima, doctor Palacio. ¿Hay tiempo para una pregunta de nuestro auditorio? Hay una pregunta interesante, ¿no? Que nos Sí, está haciendo, que creo que viene mucho a tono. No sé si quieras comentarla. claro. Cuando empezaron a trabajar, ¿realmente fue lo que esperaban? Ay, bueno, Adelante, Julieta. sí, perdón. Les voy a decir la verdad, no fue lo que esperaba, fue mucho más de lo que esperaba, ¿no? Fue un reto personal, fue darte cuenta de que todo lo que habías aprendido era momento de aplicarlo y que tenías que estar, ahora sí que básicamente bien puestos nuestras botas de campo para ir a hacer lo que tenía que hacer. Y como les digo, no es fácil, nunca es fácil. Es un camino de retos, y siempre te vas a sorprender de todo lo que sabes, de todo lo que aprendiste, siempre te vas a sorprender porque básicamente el camino de las ciencias de la tierra y el camino del agua, en este caso, es muy amplio y muy grande. Carla Selene, ¿tú qué opinas? Está buena la pregunta. Sí, no, es mucho mejor de lo que uno piensa. O sea, por lo que aprendes, no solo lo que ya tienes, sino por lo que aprendes. La gente que conoces, lo que ellos saben y con lo que tú sabes y después descubres que juntos pueden hacer otra cosa. Cuando lo que aplicas ya es a algo real, ya es un problema real, ya es algo que si lo haces bien o lo haces mal, sí va a tener una reacción. Eso es presión, pero es como dice Julieta, es un reto, pero es padre porque es para lo que tú estudiaste, o sea, lo que tú querías hacer, al menos en mi caso, era lo que yo quería hacer, o sea, sí sirve lo que estoy aprendiendo, ¿para qué sirve? ¿Cómo sirve? ¿Qué hago? Eso, y ya ver qué sirve o cómo sirve y el efecto que produce está muy padre, o sea, sí es muy bonito. Si quieren trabajar y aplicarlo, sí luchan por ello y sí les puedo decir que sí sirve todo lo que hemos aprendido, pero sí, nunca dejas de aprender, tampoco se cierren a eso, no se cierren a aprender nunca, o sea, aunque hayan hecho la maestría, métanse a otras cosas, lo que sea que tengan que ver con lo que mientras estén trabajando, sigan aprendiendo, nunca dejen de aprender. Bueno, doctor Palacio, pues... ¿Quieres decirnos algo de cierre, Elsa?
Bueno, pues la verdad es que me sorprenden mucho estas chicas. Yo las conocí cuando eran chiquitas en la licenciatura y estaban cursando su orientación y la verdad es que verlas cómo han crecido es fabuloso. La verdad es que siempre que veo a los de Ciencias de la Tierra tiempo después, son un orgullo enorme, chicas. Felicidades. Y ese afán de aprender, de abrirse al mundo y de decir, no me quedo solo con lo que aprendí, sino sé que tengo que aprender mucho más, es genial, ¿no? Mi agradecimiento y mucha suerte con todo. Pues, pues creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad, Blanca? Sí, ya. Selene, Julieta, a mí en lo personal me da mucho gusto conocerlas, veo que pues son personas exitosas que están haciendo, echándole muchas ganas a lo que están haciendo, y yo creo que eso es parte del juego, ¿no? Nada llega de a gratis, se puede decir. Y muchísimas gracias por compartir estas experiencias, y bueno, esperemos vernos en un futuro no lejano, también para seguir alimentándonos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Elsa, Selene, Julieta. Nos vemos, muy amables por su participación. Chao, chao, gracias. Gracias. Gracias, gracias.